Escuela de Cripto Podcast. Un espacio para aprender sobre distintos temas relacionados con Bitcoin, blockchain, criptomonedas e inversiones. En tu casa, en el colectivo, en el gimnasio o donde estés. Ponete los auriculares, subí el volumen y aprende junto a nuestra hermosa comunidad. Este nuevo Space de cripto surge a partir de una fecha histórica que es que se cumplen 11 años del primer gran salto que tuvo Bitcoin en su historia. En realidad lo vino materializando durante 2 meses y llegó al pico histórico en junio, pero de 2011, en donde un Bitcoin pasó a valer 31,21 dólares, el pico máximo que llegó en ese momento. Y es por eso que también buscamos referentes del ecosistema, gente que esté metida y que sepa mucho sobre cripto y particularmente sobre Bitcoin. Así que tenemos dos grandes invitados a quien voy a estar presentando en unos momentos, pero antes, como siempre, mi coequiper Solver Pese, la community manager de cripto, que va a estar moderando junto conmigo este Spaces interesantísimo sobre Bitcoin. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Fran, hola Nico y hola a toda la comunidad de cripto. Estuvimos hablando todo el día de este space porque estamos muy entusiasmados. La verdad es que como Bitcoiner muy nueva, la verdad es que me metí en todo esto en el 2020. Estar charlando con ustedes, la verdad es que sí, como dijo Axe, es un orgullo. Sin dudas, Igual este espacio preparada, avanza tanto que hoy por hoy si entraste en el 2020 y mucha gente te dice, wow, ya hace pasó un tanto, montón. o sea, hace tanto. Así que, Sí, Totalmente. así que sí, totalmente. sí. Y eso es algo importante. A mí me pasó que comencé en cripto en 2017 y también parece que no es tanto tiempo en cuanto a cantidad de años, pero estar hace 5 años metido en No, cripto es una 2017 ya una sos un barbaridad de OG, tiempo. ya sos un OG para esto, sí. No me quiero imaginar ustedes que están hace mucho más tiempo. Si quieren, hago una breve introducción para contar bien lo que fue este día, cómo se fue desarrollando, y después ya le doy paso a ambos para que nos cuenten sobre Bitcoin, sobre cripto. El primer gran salto, como decíamos, un 8 de junio pero de 2011, un Bitcoin llegó a valer 31,91 dólares. Después, lo que había pasado es que desde el 11 de abril el precio era de 58 centavos por cada Bitcoin y en 2 meses creció un 5.400%, un por 54 en un par de meses, una locura, y llegamos a ese precio cercano a los 32 dólares. ¿Sí? Si tomamos ese precio de referencia hasta el precio que tenemos hoy en día, redondeando números, tendríamos un incremento del 100.000%. ¿Sí? O sea, por cada dólar que hubiéramos puesto en ese momento, en el pico máximo que tuvo ese 8 de junio de 2011, hoy tendríamos 1.000. Si hubiésemos invertido 100, tendríamos 100.000. Una locura. Y ya le voy a estar preguntando a Franco, porque estuve investigando en qué precio fueron sus primeras compras y demás, y estuvo también cerca de esos precios. Cabe destacar que después de ese 8 de junio, que fue un pico en realidad, desde ahí cayó un 93% en los siguientes meses, hasta llegar a un piso de los 2 dólares más o menos, y tardó casi 2 años, 630 días en volver a tocar el precio de ese 8 de junio de 2011. ¿Sí? Pensemos que nosotros hoy vemos tal vez las caídas con historia, pero en ese momento ver caer el precio de Bitcoin de 32 dólares a 2, perdiendo el 93%, imagino que habrá sido realmente, ahí sí podíamos decir en una frase que repetiste mucho de Franco, él se va a cero, en ese momento era mucho más probable que se va a cero o estábamos mucho más cerca del cero justamente para ver el precio. Entonces ahí quería darte paso, lógicamente, Franco, para que comiences a hablar en cómo viviste ese momento y también que nos digas cómo fue tus inicios en Bitcoin, que están muy cercanos seguramente a esa fecha que estoy mencionando. Sí, en ese momento el Seba Cero era bastante más probable realmente, porque bueno, Bitcoin era mucho más, si todavía lo llamamos algo experimental, en esa época era súper experimental, ¿no? Y realmente mucho pensó que realmente el proyecto después de ese año no iba a superarse, iba a morir y más, ¿no? Por esa tremenda cosa que se generó y esa corrección tan monstruosa que, bueno, hoy en día vemos correcciones monstruosas en Bitcoin, pero bueno, en esa época fue aún más, digamos. Y Bitcoin ya venía subiendo, de hecho, se podría decir que generalmente en la comunidad Bitcoin nos decimos como que es el primer bull market, pero si te pones a leer fino ya una de cuando eran dos gatos locos, digamos, de menos de $1 el precio de Bitcoin, ya ahí podríamos encontrar tal vez algún otro bull market aún previo, ¿no? Pero bueno, ya era muy poca gente y no sé, habría que ver si encontramos a alguien, ¿no? Pero que hable español, no sé si habrá alguien en español de esa época. Pero bueno, sí, generalmente se dice como que es el primer bull market y sí, llegó a 33 dólares desde que llegó desde el $1 pasó a 33 muy rápido, fue bastante acelerado todo. Empezó a aparecer noticias. Me acuerdo que en esa época apareció bueno, primero que había subido mucho porque había aparecido en Slashdot, que Slashdot es un sitio que sigue existiendo,
que es de ciencia y tecnología, tipo, en esa época estaba Dig y otros más, pero es una especie de Reddit editorializado, donde uno no vota las noticias, sino que hay editores que seleccionan las noticias. Y en esa época ese sitio era muy leído, y cada vez que ese sitio publicitaba una noticia, generalmente se decía que estaba /dot sitio de donde linkeaba, porque en esa época, bueno, no teníamos Amazon Web Services o no tan desarrollado como ahora y esas cosas, entonces los servidores web explotaban cada vez que aparecían en ese sitio de noticias, ¿no? Porque tanta gente, tanto tráfico de gente yendo a leer la noticia web y yendo a ese servidor web, que los servidores web eran /doteados, se le decía en esa época. Y bueno, ese sitio en un momento apareció con noticias de Bitcoin, y el fenómeno Bitcoin ahí pasó algo al revés. En vez de destruir servidores web que ya no podían soportar ese tráfico, empezó a pasar es que un montón de gente se conoció Bitcoin, y como Bitcoin era tan incipiente, donde estamos hablando de menos de $1, cada vez que este sitio de noticias publicitaba Bitcoin, hacía un pico de precio, porque era tan pocos que sumabas un poquito más de gente y ya el precio cambiaba muchísimo, ¿no? Entonces este sitio empezó como a pumpear inconscientemente tal vez el precio de Bitcoin, porque dándolo a conocer. Y se generó una cosa que nunca se habla, pero bastante rara con esto en esa época, porque Slashdot es un sitio que los lectores de Slashdot son todos anticripto casi, es más o menos como el ecosistema gamer, que hay una gran mayoría anticripto. Y en el Slashdot también, pero los creadores de ese sitio web de Slashdot eran bastante pro Bitcoin y early adopters. Y bueno, nada, el precio creo que empezó a subir por ese fenómeno, y ese fenómeno empezó a dar noticias en otros lugares, y bueno, así llegó a los $33, que bueno, después corrigió monstruosamente como tenía que ser, y bueno, estuvo un tiempo ahí en $2, y ahí prácticamente muerto, digamos. Totalmente. Bueno, Franco Amati, para quien no lo conoce, es referente del ecosistema cripto. Está desde junio de 2011, corregime, Frank, si me equivoco en algo, en Bitcoin, así que estarías cumpliendo también 11 años de que metiste en Bitcoin particularmente. Hay cantidad de notas, entrevistas, artículos y demás en los que Franco enseña Bitcoin desde cero y con mucha claridad, así que los invito también a leer artículos relacionados con Bitcoin que haya escrito Franco Amati o los haya, en los que haya participado. De hecho, hay un artículo en Medium de Fran Amati que es Bitcoin, qué, cómo y para qué, que después voy a estar compartiendo el link para que quiere empezar en Bitcoin, sobre todo para entender cómo funciona Bitcoin. Es un artículo súper completo que súper recomiendo. Y buscando ahí en algunas notas, vi que empezaste a investigar Bitcoin cuando estaba un Bitcoin en $1 más o menos, y compraste tus primeros 2 Bitcoin a $15 cada uno. Sí, es así. Fue un tremendo palo porque bajó a $2. Pero bueno, sí, de hecho yo lo venía siguiendo Bitcoin, y cuando llegó a $33, corrigió mucho a 15, y se quedó como 3 semanas en $15. Yo dije, bueno, voy a meterme en Bitcoin porque, bueno, más allá de que me interesara la tecnología, la venía siguiendo, todavía no había tenido como inversión, y dije, bueno, vamos a poner igual, puse $2, tampoco digamos que puse inversión, era más que nada para probar y demás. Pero bueno, ahí sí, dije, bueno, es el momento, y nada, después bajó a $2, y un hackeo anti-Box, de hecho, anti-Box era la casa de cambio de Bitcoin, o sea que en ese momento tenía más del 90% del mercado, y tuvo un hackeo, y eso hizo que Bitcoin quede como en la ruina por $2, y después esa casa de cambio siguió sobreviviendo, pero después, años más tarde, 2014, se fundió del todo, pero por mucho tiempo era el lugar donde se intercambiaban los Bitcoin, ¿no? Estaba en Japón, y si querías comprar Bitcoin vía bancaria tenías que hacer una transferencia internacional, porque bueno, no había casas de cambio, exchanges en distintos lugares, o sea, fiat rampa fiat en distintas localidades. Vos tenías esa y no mucho más. Después, en 2012, creo que apareció Bitstamp, que estaba en Eslovenia, que ya daba medio duda, ¿viste? Mandar guita a Eslovenia, era como algo extraño. Y yo conozco argentinos que han comprado Bitcoin enviando billetes en un sobre a Estados Unidos y por correo tradicional físico. Y después esa persona lo recibía, un norteamericano lo recibía y me le mandaba los Bitcoin en la dirección que decía la propia. Cosas de ese nivel había de rarezas, porque no había liquidez, básicamente, no tenías nada más que esta casa de cambio. Totalmente. Nosotros hoy lo vemos de una perspectiva teniendo hace menos años que nos metimos, y también ya con varios exchanges, casas de cambio que nos permiten realizar comercio, uso el P2P mucho más desarrollado, pero en ese momento habrá sido totalmente o muy difícil en realidad poder hacerse con liquidez para comprar Bitcoin, así que de Argentina digo que era de lo más avanzado. Si bien no teníamos exchanges, el primer exchange argentino fue en 2014, si bien no teníamos eso, teníamos un P2P en Argentina, que te digo que no lo tenía ningún país de Latinoamérica, tenía P2P. Criptocueva, ¿no?
estás hablando Eh, o cuál? no, es anterior. CryptoCueva es 2014 debe haber sido. Latin CryptoCueva es lo... Bitcoin, no, ¿cómo era? Había No, uno. no, yo digo, hablo del foro de 3D Games. Ah, En está el bien, sí, foro de sí, sí, 3D sí. Games, que tenías un montón de gamers con buenas placas gráficas, se ponían a minar mucho los chicos, y vos te metías en ese foro y nada, intercambiabas mensajes con alguno y había muchos mineros que no les interesaba, a la mayoría de ellos no les interesaba, una lástima, ¿no? Porque se deshicieron de los Bitcoin, la mayoría no les interesaba mucho Bitcoin, pero bueno, tenían el hardware para minar Bitcoin. En esa época no se minaba con ASICs, se minaba con placas, Un bueno, GPU, en ¿no? 2011 sí, en 2011 ya se empleaba con placas gráficas, con GPU. Nos vendían y teníamos una comunidad P2P que te digo que en otros lugares del mundo eso no existía. Así que dentro de toda Argentina estaba bastante bien posicionado en ese tema. Y en tu caso, ¿cómo fue Nico Borbón? También Así, en Bitcoin desde 2013, o trabaja en Moon Wallet, Tech de nacimiento, como le gusta describirse a él, y Data Science. ¿Cómo fue tu comienzo en Bitcoin, tus primeros acercamientos? ¿Compraste primero y después investigaste la tecnología? ¿Hiciste al revés? ¿Cómo fue? no, en mi caso, yo era por ahí, sí, 2013, y un artículo, creo que en el diario La Nación, de hecho, hace poco hice como un poco de análisis forense para tratar de encontrar ese artículo que probablemente era el que yo había leído, porque estuve buscando el primer mail que escribí con la palabra Bitcoin y justo poquito antes había habido el bull run de creo que $300 de Bitcoin, o 200 o $300 por ahí, tipo en abril o marzo del 2013. Y entonces seguro eso había disparado como ya de nuevo noticias y a través de eso había leído. Yo había vuelto de vivir en Singapur, estábamos en la Argentina con todas las trabas bancarias y bueno, lo de siempre, digamos, lo que siempre pasa en Argentina, pero esas eran las primeras versiones, o por lo menos las primeras versiones que yo había conocido de este tipo de trabas. Y entonces todo este tipo de cosas me llamaban la atención porque yo tenía una necesidad particular que resolver. Y entonces vi esto de Bitcoin y como que leí la nota y re flasheé mal. Pero no tenía ni idea ni de por dónde empezar. O sea, no sabía ni cuál sería el primer paso. Entonces leí bastante, le escribí a un amigo que también había leído esa nota, no le dio bola. Y entonces seguí buscando alguien con quien asociarme para ponernos a pensar bueno, cómo hacer algo con esto. Pero no tenía nada hasta ahí, me empecé a juntar con un amigo y justamente, bueno, un poco lo que decían ustedes, que no había lugares para comprar, o sea, era un lío comprar, o sea, realmente, no, había en ese momento, había algunos P2P, pero la verdad que, o sea, no tenías a nadie conocido que te explique cómo hacer eso, entonces realmente daba miedo meterse en todo ese espacio. Y aparte yo seguía trabajando hacía muchos años en el mundo corporativo, tenía todo bancario, no manejaba efectivo, o sea, no entendía esa dinámica del efectivo y cambiar plata contra otro, o sea, esas cosas que son muy normales, pero en mi caso no eran normales, entonces no las entendía y estaba trabado para poder empezar. Pero justamente eso me había abierto la idea cuando me junto con un amigo de decir, che, no hay ningún exchange. O sea, escucho Gox, pero no hay nadie que resuelva el problema que tenía yo, que tengo plata en el banco, quiero comprar Bitcoin. ¿Cómo hago? Entonces, nada, nos propusimos, habíamos explorado de todo, minería, esto que lo otro, desarrollar una wallet. Este, Queríamos invertir en algo relacionado a Bitcoin, aún sin tener ningún Bitcoin en ese momento. Y bueno, nos decidimos nos llevó varios meses, ya nos habíamos puesto con el tema de Pampas, que se iba a llamar el Exchange. Y durante esa preparación conocí a Franco también, a Franco, a Rodolfo, a Dieguito, que me junté porque ellos estaban en la ONG de Bitcoin Argentina y yo quería entender algunas cosas, contarle a alguien la idea, que tenía algún tip, alguna cosa. Así que siempre recuerdo ahí un almuerzo y ellos estuvieron súper generosos en darme el tiempo, escuchar, dar opiniones, etcétera. Era una Y bueno, cena. una cena, sí, no me Nos acuerdo. llevaste a un Sí. restaurante tailandés, me acuerdo. Exactamente, sí, un restaurante tailandés. Se ve que estaba muy apegado, que venía de vivir en Asia y nos mandé a un restaurante tailandés. Estábamos transpirando, perdón, detalles innecesarios, pero era tan picante todo que estábamos todos transpirando en ese restaurante en medio de la noche, me acuerdo. Pero Qué bueno, bueno, perdón, sí. no, pero aparte para mí, imagínate, yo era o sea, un don nadie que quería estaba re flasheado con Bitcoin, no entendía nada y había unos flacos re cracks, Franco, Rodo, Dieguito, que ya eran OGs en ese momento, o sea, ya eran
gente que estaba hace mucho en ese momento y sentarme a comer con ellos era como, wow, estoy con, no sé, con Coldplay, ¿viste? O sea, con la banda de Coldplay acá. Y me regalaron su tiempo. Y bueno, nada, ahí sí empecé a buscar cómo comprar Bitcoin y llegué a un exchange en Singapur, que además ese tipo después me desarrolló el exchange para que yo haga en Argentina. Yo lo tenía todo desarrollado, que me lo replicó el exchange de Singapur para Argentina y aproveché y compré ahí. Creo que el primer Bitcoin lo compré el otro día estaba fijándome, $114, eh, pero al toque que compré empezó a subir hasta, o sea, que de golpe te quedas medio paralizado, porque decís, uy, esto ya pasó, explotó, crashó. Entonces como que compras un par, seguís metiendo, pero después en algún punto te empieza a dar escalofríos eso. Y hoy decir, comprar Bitcoin, no sé, si supieras que está a $500, te compras todo, pero en ese momento gastarte $500 era como un delirio. Y lo mismo, usted lo ven lo de Franco, que tenía el Bitcoin a $15 y compró dos. Y vos decís, ¿cómo? Hoy te gastás muy fácil, incluso en cualquier coin, $15, porque ya hay todo un precedente que te da como esa expectativa de que puede crecer, etcétera. Pero antes no era así. Antes era donde estabas tirando la plata. No había ninguna referencia previa de que eso podía subir o podía desaparecer. Entonces era muy distinta la decisión de meter o no meter plata, digamos. Claro, ahí justo eso marcaba el principio de cuando querés ver un gráfico, a ver la historia de Bitcoin, vos en el 2013, Franco en el 2011, veías para atrás y no tenías, la verdad, muchos datos como para decir, no, esto se va a ir para arriba, haciendo análisis técnico, era más algo fundamental en donde creías en esta tecnología que romper, pero no sabías cómo iba a prosperar. Y el Pero, mercado lo pero había. aparte, pero aparte pues no había gente, o sea, no tenías toda una mega comunidad, años de que aguantó, o sea, todos esos puntos de referencia, de confianza no estaban, ¿entendés? Y hoy por eso yo creo que muchas otras coins crecen incluso es lo mismo, o sea, porcentajes muy altos en corto tiempo, porque la gente, nada, dice, esto ya pasó con Bitcoin, y después con Ethereum, etcétera, y entonces la gente se tiende a timbiar más rápido, pero en ese momento te costaba mucho más esa decisión, no era tan fácil. Analizar el mercado de esa época también es muy distinto de cómo era todo. Yo, por ejemplo, me ponía a pensar ayer el tema de, en esa época los mineros, por ejemplo, todos individuos, personas, no había ninguna empresa minera, que ahorraban todo lo que minaban. Es muy distinto a lo que implicaba un halving en esa época, cuando vos tenías que todos los bitcoins que se minaban generalmente se ahorraban por individuos. O sea, todo el que minaba era un bitcoin holder, y no tenían que pagar los costos, básicamente era el costo eléctrico, pero era el costo eléctrico hogareño, que era gente que lo tenía en su casa y decía, bueno, pierdo un poquito de electricidad, pero estamos hablando de electricidad, unos rigs de minería poquitos, ni siquiera nadie tenía rigs de minería profesionalmente como tenemos ahora de Ether, sino que era gente que, bueno, lo sumo tenía sin placas, ¿viste? No era, entonces, cuando venía el halving, era una monstruosidad, porque realmente era el 50% del mercado o sea, la gente que compraba Bitcoin tenían un montón de menos Bitcoin realmente, porque no es como hoy en día que, bueno, el minero vende, es distinto el mercado. En esa época era todo mucho más brusco. Ni hablar que el halving, obviamente, a medida que pasó el tiempo, se fue reduciendo. O sea, el mercado era completamente distinto en el sentido de cómo analizar los ciclos, los precios y ese tipo de cosas. Y con todas estas experiencias que están contando, ¿en algún momento dijeron, bueno, hasta acá llego, ya está, otra baja más, no me aguanto? O dijeron, ahora sí se va a cero? Eh, yo la primera de las bajas es como que me olvidé de Bitcoin por unos meses hasta que empezó a retomar o sea, de esos $2 a los $5, y cuando llegó a los $5, ahí empecé a retomar el tema. Es como que dije, la verdad que dije como que esto ya está. Pero no, me quedé con la wallet ahí, y bueno, esperé, y bueno, cuando llegó a $5, ahí ya empecemos a tener una comunidad un poquito más algo en Argentina, y ahí retomamos la noticia. Y después en 2017 estuve como Bitcoin tuvo bastante unas peleas políticas, técnicas y cosas que pasaron bueno, me hacían pensar que si esto no era para el camino que yo creía que correcto, y dije, bueno, esto me voy de acá, me retiro de esta cosa. Por suerte todo terminó por el lado que a mí me gustaba, pero bueno, hubo una especie de guerra civil en Bitcoin bastante intensa entre los que estamos en la comunidad. Pero fueron los únicos dos momentos, o sea, al principio, y después cuando hubo nada más un tema interno político en cómo era el protocolo y para qué lado tenía que ir el protocolo. Sí, en mi caso te diría, no, nunca sentí que se iba a ir a cero, pero sí te baja la intensidad. De repente cuando bajó de $1.000, ahí a principios del 2014, 1.100 creo que había llegado,
y se mantuvo por mucho tiempo también, creo que fue tratando 2 años en un $400, 300, y para mí era la primera gran corrección que yo vivía con plata invertida, digamos, ¿no? Entonces, y de repente había llegado a un punto Bitcoin que yo ya estaba en una pérdida importante porcentual respecto a todo lo que había comprado. Entonces, nada, cuando creo que llegó a tocar estaba por 400 y poner que yo estaba ok, y en los grupos, y Franco decía, qué bueno, sí, se estabiliza en 400, es increíble. Para mí era terrible ese nivel 400. Pero Franco lo veía increíble 400. Y después siguió cayendo por un breve tiempo, llegó casi a los 200 y algo, no me acuerdo ahora exactamente. Y ahí se ponía picante, porque bueno, Llegó a nada. 160 fue el piso de ese Sí, bull. fue Pero fue así muy flash, picante. fue muy pum, así y Sí, rebotó. fue Pero picante. fue. Realmente, o sea, aparte yo estaba tan flasheado con Bitcoin y había contado todo el mundo y de repente le empecé a contar y te crashea mal y toda esa historia que vos creés en un futuro, todo, pero es re difícil de explicar todo lo que le hiciste entrar. Me acuerdo, a mi viejo le hice comprar 2 Bitcoin a $600 y de repente estaba hace ciento y pico. Por suerte mi viejo dijo, no, lo voy a aguantar y listo. Y de hecho uno lo cambió por un auto y todavía sigue ahorrando, así que está contento. Pero, No pero, terminaste tu historia del exchange, Nico. no, bueno, el exchange, sí, exchange fue increíble y creo que fue increíble fracaso, pero para mí, o sea, sí, de lo único que me arrepiento es que si hubiera gastado esa guita del exchange en Bitcoin, hoy estaría en otro lugar, pero bueno, estuvo divertido. Nada, teníamos el exchange montado completamente, o sea, operan, digamos, toda la web, todo el diseño, teníamos todo listo, toda la gráfica. Lo habíamos probado, habíamos hecho todas las test del exchange y estaban dando listo para operar Bitcoin contra pesos en Argentina contra transferencia bancaria, pero ningún banco me quiso abrir cuenta. En ese momento había crasheado Antigox, entonces con todo eso ibas a un banco y te decían, qué sé yo, no parecía un gran negocio, un exchange para el banco, era mucho riesgo legal. Meterse a tener que a verificar toda la parte legal era mucho laburo. Y con todas esas historias que se escuchaban globales, no, nadie te quería dar bola. Y nada, literalmente fuimos a todos los bancos posibles de la Argentina, a todos, de los grandes a los chicos. Teníamos toda la empresa bien armada, toda completamente legal. Hemos contratado un estudio de los más copados de Buenos Aires para que nos hagan todo bien. Y no me abrieron ninguna cuenta, entonces nada, nos retiramos. Al poquito tiempo abrió uno que se llamaba Unicent en ese momento, y con mi socio nos queríamos matar porque decíamos, es imposible, abrieron con una cuenta bancaria en los lugares que nosotros no habíamos podido abrir. Era una sensación de un fracaso, pero violento. Pero decíamos, esto tiene que ser porque los bancos no entendieron, o sea, armaron de una manera que no entendieron los bancos lo que estaban Pero creo que haciendo. había sido así. Unicense había Y fue mandado así, simplemente, exacto, simplemente no y fue dijeron así, che de Bitcoin. Abrimos una cuenta bancaria y punto, y la empezaron a usar para eso. claro, no, y fue Que bueno, así, no, y nosotros nos miramos con mi socio y dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro camino? ¿Tenemos el camino de tunear un poco el approach al banco o decir así? Y la verdad que tanto mi socio como yo estábamos los dos trabajando en distintas empresas así grandes, nadie se quería meter en un lío legal, etcétera, y dijimos, no, mira, esto es, o nos abren bien la cuenta o no nos abren, porque si abren bien, eso va a durar tanto como el banco se dé cuenta de lo que está haciendo. Y fue así como a Unicent le cerraron todas las cuentas de golpe cuando ya habían armado clientes, etcétera, fue un caos para ellos, tanto que nos juntamos nosotros con ellos, les contó todo lo que habíamos hecho y les dijimos, muchachos, la tienen jodida. Y efectivamente se tuvieron que salir y ahí a ellos los compró Ripio, que después Ripio en ese momento tenía otro negocio de Bitpagos y qué sé yo, y nada, ellos tenían toda la plataforma de retail para bancos, etcétera, y nada, ya con otras inversiones, ellos sí agarraron el exchange que estaba armado y lo usaron para lo que hoy es Ripio, digamos. y los chicos de Unicent, los que están hace mucho tiempo, deben recordar, en realidad eran unos chicos que habían hecho, eran los que tenían el sitio Teleinfo, Explorer, algo así, que podías mapear los teléfonos al revés y conseguir de quién eran, ese tipo de cosas. Y bueno, ellos de ahí se hicieron el Unicent y bueno, después terminó muriendo por medio de Ripio
el exchange ese, pero sí, fueron los primeros también. Y bueno, en realidad también, bueno, estamos hablando de cripto, perdón, de cripto. No, pero bueno, son los inicios, el hilo porque no había nada en ese momento. Recién después, en 2014, apareció, creo que Satoshi Tango. En nuestra defensa no existía de cripto, chicos, por eso, pero bueno. Totalmente. Hasta que surgió el cripto era todo medio complicado, podemos decir. Esa es la conclusión. Bueno, o sea, tienen que sentirse bien de que si yo hubiera lanzado el exchange PampaBits en el 2013, no estaría de cripto. Tendría todo el mercado yo, pero no. Así que les dejé el lugar, mira. Favoreciste la competencia. Bueno, está Claro. buenísimo esto que marcan de los inicios y lo complicado que era. Ahí quiero puntualizar en algo y es, después de tantas caídas y demás, muchos creen que con el precio hoy de $30.000, a veces que viene de afuera, es como ya tarde para entrar. Si estamos hablando de momentos en donde Bitcoin llegó a valer $30 y era el pico máximo histórico, o $2 después cuando cayó y demás. Aquí quiero preguntarles en qué etapa estamos, porque justamente muchos creen que por el valor que tomó Bitcoin ya es tarde para entrar, pero en realidad, viéndolo desde afuera, es muy, muy temprano todavía. Siempre Sí. pasó eso de siempre es tarde. No sé, me acuerdo de un amigo mío que había comprado en $170 y se quejaba de que era tarde. Y así en todos los bulls siempre ha habido ese tema. La verdad que el uso de Bitcoin en el mundo todavía sigue siendo ínfimo, para mí. O sea que para mí estamos siempre muy temprano todavía. Si vemos a Bitcoin como ese asset inconfiscable, incensurable, y vamos para eso que al menos yo creo, y que al menos la historia por ahora siguió yendo por ahí, yo creo que sigue siendo recontra early y recontra temprano, porque bueno, Bitcoin es la verdad una cosa todavía muy de nicho y de uso ínfimo. Así que bueno, me parece que no hay drama por ese lado, temprano, tarde, siempre sigue siendo temprano, falta muchísimo. Sí, yo también creo lo mismo. Creo que, nada, si todo terminara acá, o sea, es decir, como si listo, esto ya está, llegamos a donde teníamos que llegar, no sé si va a estar tan bueno. O sea, porque uno quiere que esto sea mucho más trascendental en la vida cotidiana de mucha gente. Y entonces te das cuenta que todavía es muy incipiente. Si bien Bitcoin tiene un network effect muy grande, porque es la brand nada, que todo el mundo conoce, reconoce, etcétera, es la fácil de entender, pero tenés muchas cosas construyéndose en el ecosistema que también van a usar Bitcoin de una forma u otra, como puede pasar en muchos protocolos de otras redes o de Ethereum, etcétera, que van a demandar Bitcoin, etcétera, y todo eso también es incipiente y falta mucho para crecer. Entonces, no, para mí todavía es muy incipiente. Por supuesto que, nada, lo que le pasa a la gente, sensación de, che, es tarde, hace que digas, bueno, Bitcoin tal vez ya no te mande un 1000x, y entonces la gente se pone impaciente y dice, no, bueno, me voy a comprar una coin que ni sé qué es, pero que Pero está el que te cero dice como... ya es tarde no entendió ni siquiera Bitcoin, porque en el fondo, o sea, ponele que, a ver, tanto vos como yo estamos diciendo que, no, o sea, Bitcoin hoy en día es la nada misma en el mundo, ¿no? Sí, Coincidimos así, pero pongámosle que no, que creemos que no, que Bitcoin ya es bastante popular y que lo usa todo el mundo, que no es así, pero pongámosle que sí. ¿Y qué? O sea, ¿qué sigue? O sea, el mundo sigue creando riqueza, el mundo sigue siendo productivo, se siguen mejorando los procesos, la riqueza se sigue generando. A algún lado tiene que ir esa riqueza que es nueva. O sea, no siempre significa convertirse a existente que vaya a Bitcoin, sino que la creación de riqueza sigue en el mundo. El mundo va a seguir progresando y la gente necesita un lugar donde meter ese capital y donde guardarlo y de manera segura. Y justamente estamos yendo a un mundo que esas opciones cada vez son más complicadas. Hoy en día tenemos un mundo donde no podés ahorrar en moneda fiat tradicional, ni siquiera en el dólar, porque a la larga te lo come la inflación, y ni siquiera hablemos de la inflación que tiene Estados Unidos, sino que la inflación real que tiene, ¿no? El porcentaje que tiran, sino el real cuando ves el nivel de productividad que tiene en el mundo, tendríamos que tener una deflación. O sea que ya quedar break-even inflacionariamente ya es pérdida, ¿sí? Porque hay un aumento de productividad. O sea que ese capital tiene que ir a un lado seguro y Bitcoin sigue siendo el lugar. O sea, hoy en día, una persona que tiene, tal vez que está timbeando, no sé qué, dice, bueno, estoy en dólares, está seguro. Pero una persona que tiene hijos, está apuntando a cosas de más de 5 años, tener dólares, la verdad es que no te rinde nada, no estás perdiendo plata. O sea, es como decir, tengo que gastar estos dólares porque si no, dentro de 5 años no van a ser lo mismo, ¿no? Y bueno, el Bitcoin sigue siendo como una solución ahí. Estamos en un mundo que te llevó a que te tengas que meter en inversiones para no perder plata. Sí, y por eso de pronto todo el mercado financiero tradicional, no sé, meterse en stocks, en ETFs, en índices de todas las cosas, explota. Explota porque es una necesidad para cualquier individuo que quiere atesorar valor a largo plazo, tener que meterse, no sé, en un ETF de stocks o en alguna cosa así, como un índice para no perder el capital que ya tenía. Y bueno,
para mí Bitcoin obviamente ahí en ese mundo encaja perfecto, y por eso digo que aún no tuviéramos Bitcoin ya hoy en día, sigue siendo la opción, porque ¿qué vas a hacer? O te metes en un índice de traditional finance, o te metes en Bitcoin o en cripto, pero no vas a quedarte con los dólares ahí tirados en el banco 4 años, viendo cómo se te evalúan, y no vas a llegar nunca a comprarte la casa que querés comprarte, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. No, por eso yo creo que a Bitcoin para mí también lo que le falta, por eso digo que para mí todavía es early, y no sé si esto va a pasar, porque hay como opiniones variadas sobre lo que voy a decir ahora, así que incluso no recuerdo si lo discutí con Franco, pero uno esperaría que o sea, en algún momento Bitcoin va a encontrar más o menos su lugar en el mundo, digamos, donde más o menos toda la gente que necesita y quiere tener va a tener todo lo que quiera tener, el comercio que quiere utilizar lo va a estar utilizando en todo lo que se quiere utilizar. Si DeFi explotó, usará todo lo que DeFi necesite, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pase eso, la idea es que deje de subir y bajar tanto, digamos, ¿no? O sea, de subir y bajar tanto. Y que más que nada te preserve el valor y sea esa idea de store of value. Hoy la idea de store of value en los largos plazos claramente está, pero con las subidas y bajadas para la gente es re difícil de absorber, ¿no? No es tan fácil. Vos la tenés que mirar tipo re largo plazo, múltiples años. Entonces la mayoría de la población mundial puede ahorrar apenas un poco, entonces no se puede exponer tanto a la volatilidad, pero en algún punto que encuentre efectivamente ese espacio es increíble. Hace una semana hubo en Oslo una reunión de la Human Rights Foundation donde estuvo invitado Darío de Moon y un montón de otros bitcoiners y gente del espacio, y contaban, por ejemplo, cómo desde la Human Rights Foundation mandan Bitcoin y Bitcoin, digamos, ¿no? O sea, mandan Bitcoin a montones de lugares en África bajo dictadura, gente que tiene todas las cuentas, o sea, pequeños movimientos que tienen todas las cuentas bancarias dadas, que están totalmente controlados, con peligro de vida, etcétera, y cómo con Bitcoin los están financiando. Bueno, además se suma que Alex Gladstein, que es uno que es el que organizó esto de la Human Rights, es re Bitcoiner, entonces él contaba un poco todas esas historias, y había mucha gente de África y de países de estos extraños que contaban on stage todas estas historias, ¿no? Entonces vos decís, wow, es increíble. Pero Y eso, lo increíble de eso igual es que es a pesar de Bitcoin, porque la verdad que Bitcoin es real, que en gente que está muy al día no se pueden bancar 4 años para volver que vuelva el bull market y de pronto. O sea que es a pesar de todo esto, a pesar de que Bitcoin es un desastre en ese tema todavía, en la volatilidad de corto plazo, se dan esos casos de usos raros. Y también sí, también se da un poquito porque, o sea, la verdad que las stablecoin deberían romper todo eso, y Bitcoin no debería ser usado en esos casos, creo yo. O sea, sí en el ahorro, pero no en el día a día, en el caso de África, que vemos a veces videos y ese tipo de cosas que pasan en Nigeria y eso. Y uno se pregunta por qué, y no sé, yo creo que eso va a terminar, no, o sea, en esto voy a ser contrera, pero creo que Bitcoin no va a resistir ese nivel de uso en ese tipo de casos. Sí, tal vez cuando tengamos, no sé, stablecoins en Lightning, ese tipo de cosas, y hoy en día tenemos stablecoins en baratas en un montón, pero sin embargo, fíjate que es todo muy ineficiente. Sí, podemos mandar USDT en Tron, pero después no encontrás gente que tenga una wallet de Tron, un montón de cosas, incluso en el caso de uso del día a día. No, por eso. Por eso yo me refería a eso. En el momento actual, la stablecoin ocupa un lugar impresionante. Cuando yo entré, no había stablecoins. Y entonces manejarse para mover plata tenías que tener era como toda una artesanía. La stablecoin ocupó un lugar increíble para resolver justamente esa fricción. Claro, yo me acuerdo que en esa época lo que usaba mucho ya eran las direcciones autosell, ¿viste? Vistam tenía direcciones autosell, entonces vos tenías una dirección que automáticamente, aunque vos estuviese durmiendo, recibías en esa dirección y se vendían automáticamente a dólar, como para este caso de uso, porque no teníamos las stablecoin, ¿no? Claro. Y bueno, ahora las tenemos, pero todavía falta pulirse bastante. Me acuerdo que yo tenía, no sé, un saldito en Bitstamp, en Bitcoin, y otro saldo acá en Bitcoin. Entonces, si vendía de un lado, compraba del otro lo más rápido posible. Y entonces, teniendo un poco de saldo en dos lados, como que neutralizabas la fluctuación de precio. Pero digo, todas esas cosas te las resuelve obviamente un stablecoin, que han cumplido un rol increíble. Pero bueno, nada, todo el espacio es como hoy re complicado y creo que falta un montón. Entonces, nada, ojalá que Bitcoin encuentre primero un poco más de estabilidad de precio algún día. Eso tal vez le empiece a dar más uso en otras cosas que hoy no se usa por la volatilidad.
Eh, bueno, nada, y todo, cada moneda, blockchain, etcétera, irá encontrando sus nichos y sus usos, y ojalá entre todos, nada, el mundo sea mejor, pero creo que falta un Totalmente. montón. Ahí quiero aprovechar para todos los que se van sumando, recordar que estamos conmemorando, por así decirlo, que se cumplieron 11 años, perdón, de un 8 de junio pero de 2011, en que Bitcoin llegó por primera vez a los 31,91 dólares, el que fue el precio máximo histórico de ese momento. Y quiero aprovechar, ya que lo veo que está dentro de los participantes, si se quiere sumar sin compromiso, a Rodolfo Andragnes, también otro de los fundadores de la ONG Bitcoin Argentina, quien lo invito a hablar, si se quiere sumar va a aceptar, porque también nos puede contar esta vivencia de lo que fueron los primeros pasos en Bitcoin. Y ahora a Fran le quería hacer una consulta tal vez más filosófica, que está bueno responderla, y es, ¿por qué Bitcoin tiene valor si no hay nada que lo respalde? Y acá aprovecho y pregunto, ¿qué respalda el dólar estadounidense? ¿Qué respalda el oro? ¿O qué respalda a un montón de otros activos que podemos estar comprando e invirtiendo? Eso está bueno, pero hay que entender también que Bitcoin no podría ser lo que es si tuviese algo que lo respalde. O sea, cuando hablamos de respaldo, generalmente hablamos de algún activo del mundo físico o del mundo, si no es físico, es del mundo del traditional finance, o sea, de finanzas tradicionales. Y ese tipo de activos, tanto el físico como el de las finanzas tradicionales, son activos confiscables, que vos no podés hacer nada cuando viene alguien y dice, bueno, a partir de ahora esto, no te dice esto, no puedes transferirlo afuera, no puedes vendérselo a cierta gente que está fuera del país, no podés moverlo al exterior, o te dicen básicamente, esto ahora no ya deja de ser tuyo. O sea que tanto si vamos al activo que lo respalda. Si es físico, tenés el problema de lo físico, ¿no? Que obviamente ya los conocemos. Y si no es físico, pero es traditional finance, también tenés un montón de problemas del entramado regulatorio y entras, bueno, ni hablar los argentinos, ¿no? Los argentinos de eso somos expertos. O sea que Bitcoin no podía tener los atributos, o sea, los fundamentals por los cuales a mí me es atractivo Bitcoin no podrían ser reales o existentes si Bitcoin tuviese un resguardo en otra cosa. O sea, necesita no tener resguardo. Perfecto, ahí veo que se sumó Rodolfo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Si querés, Mucho, todo mucho gusto, bien, gracias por perfecto, invitarme. te No voy a rememorando. poder participar demasiado, voy a escuchar más de oyente que de participante, porque estoy en un lugar donde no puedo hablar mucho, pero bueno, por unos minutos. Sí. Igual te vi, Rodo, y estaba avisando, che, está Rodo acá, y estábamos algunos medio, yo hablando de un momento en el que ni siquiera estaba, y de repente te veo a vos ahí, que eras amigo de Satoshi, o sea, que era raro que no, por lo menos no te dieran un toque la ¿Quién palabra. es Satoshi, Gracias, Rodolfo? Ahí gracias. tiraron la pregunta. No puedo compartirlo, la verdad que me pidió por favor que no dijera. No, pero comparto mucho la respuesta de Franco con respecto al hecho de no tener un asset detrás. Es justamente una de las cosas más difíciles de entender para la mayoría, ¿sí? Pero probablemente una de las razones más importantes por las cuales Bitcoin tiene el valor que tiene. Y en realidad eso no es per se el hecho de que tiene valor, sino el hecho de la confianza, de por qué es más confiable algo que no tiene un asset que algo que sí tiene un asset, ¿no? Porque es más confiable la persistencia en el tiempo y la inviolabilidad y la inadulteración de algo que es, que es solamente digital y no físico como es el oro, qué sé yo, y el dólar, etcétera, y cada uno de esos elementos físicos en los cuales es donde tienen que empezar a entender en dónde es mejor o peor que el Bitcoin, ¿no? Claramente el mover el oro es difícil, poder certificar que el oro que está atrás de un activo sintético de oro es difícil, el dólar es fácilmente multiplicable, entonces hay distintos elementos, ¿sí? A veces por confianza, a veces por practicidad, donde el Bitcoin claramente, mientras que confíes que vas a poder moverlo siempre que se te cante, que nadie te lo puede embargar, mientras que confíes que no se va a modificar la emisión monetaria, mientras que confíes en cada una de las promesas que tiene Bitcoin, al hacerlas competir con los otros elementos, claramente Bitcoin en su totalidad termina siendo superior a los elementos, a cada uno de los elementos que uno compara. Pero la clave está en la confianza, y la gran revolución no fue una revolución de precios, sino una revolución de confianza, y el gran desafío para el que participa de este espacio es el dedicar el tiempo a entender por qué esto es tan confiable y que esa confianza no se vea en detrimento de una variación de un precio o de cualquier cosa de corto plazo, sino una confianza en los pilares, y esos pilares se le fregan del corto plazo, se le fregan del 5.32 a 12.36 o a 1.24, sino que están en qué cosa es inamovible, es confiablemente inamovible y va a persistir en el tiempo versus los otros donde no van a persistir o son más débiles con alguna de las cualidades, ¿no? Y ahí, acá voy a hablar algo que me hiciste acordar algo que hablar mal de Bitcoin. Que lo cierto es que Bitcoin, bueno, tiene estos niveles paranoicos de seguridad, ¿no? Que probablemente son exagerados y no sean realmente necesarios para el mundo de hoy en día.
pero la verdad que, a ver, si yo divido Bitcoin, normalmente al de Bitcoin tenemos dos cosas, grandes cosas. Tenemos por un lado lo que llamamos los Bitcoin la resistencia a censura e inconfiscabilidad, que es básicamente tener algo que lo puedes mandar a cualquier lugar sin necesitar pedir permiso a nadie y que nadie te puede confiscar eso. O sea, que en realidad es un único atributo, resistencia a censura. Yo a ver si agrego inconfiscabilidad, pero la inconfiscabilidad es parte de la resistencia a censura, ¿no? Ese gran atributo que fue el primero que vi yo en Bitcoin, en realidad, en su momento. Y después tenés el otro del antiemisionismo, resistencia a la inflación, y bueno, de los 21 millones y demás, electos de los 21 millones y demás. Tenemos esas dos grandes cosas de atributos. Lo cierto es que Bitcoin, a la larga, con el ecosistema cripto, debería tener buenos competidores, no en el de 21 millones, porque en el de 21 millones es muy difícil lograrlo de Bitcoin, pero en el otro, el de resistencia a censura, la verdad que deberíamos tener buenos competidores para ese tema. Podríamos lograr una stablecoin que tenga resistencia a censura y sea completamente niveles paranoicos como los Bitcoin. La verdad que no se ha logrado. Yo creo que se debería lograr y sería robarle un poquito de fundamental a Bitcoin. Y es un poco que siento yo fracaso del ecosistema cripto de no lograr aún eso. Porque, No bueno, estoy de acuerdo, Franco. Ok, Pero para, coincidimos, dale. Perdón, Se no estoy clasificó. de acuerdo. Me lo bajan a Franco, por favor. no, igual yo Pero voy a decir sí, algo, o sea, algo concreto que está en línea de eso de algo que se está discutiendo de stablecoins en Lightning y por qué algunas stablecoins no van a poder correr ahí justamente porque no se pueden censurar. Y que ya sabemos que va a ser así, o sea que es imposible pero a que... ver, pero Stablecoin Online estás hablando, generalmente la que se está hablando es USDT. O sea, eso ya es centralizado, olvídate, no sirve. A Sí, ver, no, sirve para ese nivel de pero atributo USDT de es medio super seguridad. turbia. O sea, yo lo que Pero, digo es que, a ver, dale. perdón, Franco, dos comentarios. Primero, si el stablecoin tiene de asset subyacente Bitcoin y que no sé cuánto, ya lo descarto dentro de la problemática de si le compito o no a Bitcoin. O sea, que haya stablecoins no es necesariamente una competencia contra la existencia de Bitcoin como reserva de valor. No, pero Stablecoin espera. no No, pretende. no, pero a ver, pero no me escuchaste nada de lo que Esperá, dije. Yo te pero estaba diferenciando esperá, dos atributos entendí distintos de Bitcoin. perfecto. En Entendí uno, dale, perfecto. a ver, sí. Entonces, digo, si la respuesta va a estar porque este es un buen stablecoin porque tiene Bitcoin por detrás, digo, entonces lo saco de mi discusión. Lo que sí digo es, el hecho de la confiabilidad y todo eso depende de cuánto puedas confiar, de que las condiciones no se puedan cambiar, de que de que la red no la puedan adulterar y un montón de cuestiones. Y esas las tiene Bitcoin. Si vos me decís que no crees en el Proof of Work como el elemento más confiable para definir para definir la inviolabilidad del sistema, te entiendo, pero si no crees que la distribución del poder dentro del ecosistema es uno de los elementos que hace inviolable la distribución, la modificación de los parámetros, entiendo. Sin embargo, yo no encuentro eso en la mayoría de las monedas, por lo cual cualquier otra moneda que sea inconfiscable, no puedo creer en el futuro de que persista esa condición, porque siento que es mucho más delicada la capacidad que tiene para modificar lo que está definido. Ok, Sí, yo te lo voy que a creo decir que una es técnicamente posible, debería ser posible que logremos eso. Una Pero resistencia a censura en otros técnicamente se mueren todas, Franco. Porque No, que algo pero prácticamente se mueren técnicamente todos, lo vemos. funcione Onda, no significa que el hasta ecosistema lo... hay cosas lindas, a ver, cosas lindas como era DAI en sus inicios, la terminan mutando a cosa centralizada de tener USDT y tener USDT no, bueno, generalmente es USDC y todos otros activos centralizados, y ya ahí murió para mí DAI. DAI el día que hizo eso, para mí, listo, DAI, chau chau, donde ya no sos esa cosa completamente resistente a esas cosas, porque entonces terminás siendo bonos del Tesoro de Estados Unidos en una empresa, o sea, que bueno, el motor de colateral de DAI es Pero eso. es que eso es lo que Pero te en un digo, inicio Franco. colateral era eso. No importa cuán lindo técnicamente suena, cuán lindo es la promesa, no importa eso. Lo que importa es cuánta capacidad tiene de poder modificarla en el tiempo, ¿sí? Entonces, Bueno, en Bitcoin no existe esa capacidad. yo agrego dos cositas. Una respecto de los stablecoins, como muchos habrán escuchado, empieza a haber una versión bastante cercana a algo tangible de que se pueda montar un stablecoin nuevamente de Bitcoin, como existía en su momento, pero con la posibilidad de moverse a través de Lightning. Y esta semana o la otra estuvimos hablando de este tema y resulta que, claro, tiene una característica muy interesante. Vos podés tener Tether centralizado, todo lo que quieras, pero una vez que tiraste la stablecoin adentro de Lightning, no la pueden controlar. O sea, no pueden frenar a nadie que tenga la coin, o sea, no la pueden frenar. Entonces, eso va a generar un fenómeno muy interesante porque quien quiera ser el emisor de un stablecoin adentro de Lightning tiene que entender esa condición, que no se va a poder frenar. No van a poder frizar una dirección. O sea, no se va a poder frizar. Y eso es como re cool, pero a la vez va a plantear un Wow, desafío. me estás volando la cabeza porque no lo había pensado. Claro, O sea no que la pueden lo frenar. que hace USDT, que de pronto le roban a tantos USDT a un exchange, y Pablo Arduino agarra y te tuitea
todos estos cosas ahora quedaron bloqueados y básicamente los emiten de nuevo y se lo dan al chain. Emiten nuevos y Y se lo dan al chain y se lo dan se bloqueados. está medio estudiando eso, pero en principio no, ya ¿No podrías? ¿Por qué no? se te limitan un montón de cosas más ahí, como que no es tan fácil. Y entonces, por ejemplo, casi con certeza que USDC no va a querer entrar. USDT puede ser porque de hecho ellos están, o sea, USDT es un poco el que tiene un KYC livianito, digamos. Sí se quiere. Entonces, nada, va a estar interesante eso porque hay un montón de cosas hoy que vos podés tener un token en una dirección particular y lo podés frizar hoy en cualquier red de la CVM compatible. Pero una vez que está navegando ahí por Taro, nada, no es tan fácil. Entonces, nada, se van a plantear algunos desafíos como interesantes con eso. Y respecto del otro punto que mencionaban sobre, bueno, competencia en el espacio, yo creo que con el tiempo, o sea, vos lo mismo lo ves, el movimiento en Ethereum más reciente, donde empieza a pegar un poco fuerte esta idea de, che, pará, estamos viendo por todos lados que nos compiten todas redes centralizadas, entonces como que ha habido, no sé, en el último año y pico, un viraje interesante donde decir, che, la descentralización es parte de la narrativa que tiene que ser parte también. Es que Entonces, Ethereum para mí hace rato que viene pivoteando y es correcto pues, lo que está haciendo. Porque es el segundo pivot ya que tiene, ¿no? O sea, primero el combustible para smart contracts, ese ya se pivoteó hace rato, y después el último pivoteo es decir, o sea, necesitamos segundas layers y va a quedar como un activo de resguardo el Ether. Y de hecho lo están haciendo muy bien. O sea, hoy yo al Ether lo estoy viendo como un banco central hermoso que funciona muy bien resguardando el valor de los tenedores de ese asset, ¿no? Entonces esa competencia, sí, esa competencia, por eso digo, va a estar, pero también siempre me quedó grabado un comentario que hizo Eric Borges en un podcast, ya ni me acuerdo cuál, pero dijo algo re interesante, que a veces uno se friquea no sé, con esta coin que no es tan centralizado, puede ser censurable, etcétera. Pero él lo pensaba, lo que veía era que la propagación de tantas blockchains por todos lados hace que sea de facto imposible de controlar todo. O sea, es como que tal vez una coin individualmente la podrías controlar, pero empieza a perder sentido intentar hacerlo porque hay tantas otras y la gente te migra de una a otra en 5 minutos. Entonces es como que también esa hipercompetencia de un montón de alternativas es parte de el efecto anticensura que va teniendo todo el ecosistema, porque no es lo mismo si vos tuvieras solo, suponete, Bitcoin, Ethereum y ponele Terra, y no existe otra coin. Bueno, nada, todos los gobiernos van a agarrar a Dopon y lo ponen precio y se terminó Terra, por lo menos sacaron a una. Ahora, cuando funcionan todos distintos. Y ese es otro pensamiento que me viene a mí siempre. A veces no tuiteo cosas para no armar bardo y tener 20.000 tweets y tener que responder, ¿viste? Pero otra cosa que sí te quiero decir es que ¿qué iba a decir? Yo me tengo esta laguna, me perdí. Estamos hablando de la hipercompetencia de la cantidad de cadenas y chains y qué sé yo que hacen como inconfiscable. A lo que voy es esto, que quería decir es esto, que creo que muchas altcoins están siendo free riding de Bitcoin en cuanto a la seguridad. ¿A qué voy con esto? Que muchas altcoins son realmente atacables por un Estado-nación, ¿sí? Fácilmente atacables por un Estado-nación. Pero el tema que exista Bitcoin, o sea, si Bitcoin tuviese la seguridad de alguna altcoin que es fácilmente atacable, ya hubiese sido destruida. Pero el hecho que exista Bitcoin es como, no tiene sentido atacar a tal altcoin, si igual si existe Bitcoin que no la vas a poder atacar. O sea, no vas a atacar a la tecnología blockchain matando a tal altcoin de poquito market cap, ¿sí? Pero si Bitcoin tuviese ese nivel de seguridad, lo hubiesen atacado, eso es lo que voy. Entonces es al pedo atacarlas. Matás al icon y la gente se te va a Nano, a IOTA, qué sé yo, Bitcoin Cash, que se te van por todos lados. Es como que incontrolable, ¿entendés? Entonces, pero a ver, cuando sacaron la Liberty Reserve, que no era una criptomoneda, ¿no? Pero era algo que da una solución centralizada, pero por más que la atacaron, porque era fácilmente atacable. Si Bitcoin hubiese sido fácilmente atacable, lo hubiesen atacado. Y si Bitcoin hubiese tenido la seguridad que tienen algunas altcoins, no hubiesen sido atacadas. El tema que no tiene, o incluso hasta regulatoriamente. O sea, cuando vos te fijas, no sé, un montón de cosas que entonces técnicamente sería una security. Yo soy anarquista, entonces medio que me chupa huevo todo esto y me es irrelevante, pero muchas son técnicamente ilegales. Y las hubiesen atacado, y no las atacan porque si atacamos esto igual va a existir la otra que no la podemos atacar, o sea que no tiene sentido gastar recursos, ¿no? Y eso que decís, muchas veces no se aprecia
y mucha gente, o sea, desprecia, o sea, vos tenés, nada, esta cosa que como Bitcoin hace una sola cosa y tal vez la gente ve que el potencial de crecimiento ya no es más 1000x y que tarda 10 minutos y que ya entonces se van por cualquier lado y no aprecian exactamente lo que estás diciendo vos, que todo esto, que estas coins que son apenitas seguras, apenas seguras. No estoy hablando de las grandes, o sea, Ethereum, estamos hablando de todas las chiquititas. Son realmente una porquería, o sea, no tienen ninguna seguridad real, o sea, son atacables muy fácilmente, pero bueno, como vos decís, es como que ya no tiene sentido. Y a mí me parece ese fenómeno muy interesante porque hubo hace relativamente poco un ataque a Ethereum Classic, que era uno de los forks de Bitcoin, y realmente la estaban haciendo pelota. Yo soy minero y en ese momento rendía bien minar Ethereum Classic y era una porquería, no se podía usar, o sea, la mandabas y se reprogramaba toda la blockchain por no sé cuántos bloques cada 5 minutos en un exchange para aceptarte el coin, te tardaba 1 hora porque no estaban seguros de que la blockchain ande, o sea, y era muy fácil atacarla. Y eso te da una idea que no era solamente Ethereum Classic fácil de atacar, eran todas las coins muy fácil de atacar. Bueno, Pero con no la de se hace Federal porque no Ray tiene pasó lo sentido. mismo, con Bitcoin Satoshi Vision pasó lo mismo, eran fácilmente atacables y estuvieron con reorganizaciones monstruosas, viste que los exchanges al final te tardan un día para acreditarte las monedas porque bueno, no son suficientemente seguras. Claro, pero no pasa para mí un poco por esto que decíamos al inicio. Son tantas y que no tiene sentido. Es como que, ¿para qué voy a gastar ese esfuerzo en atacar esta coin si hay tantas otras y si Sí, pero desaparece vos lo esa estás no diciendo cambia porque son nada? muchas y yo lo estoy diciendo es distinto, es porque existe Bitcoin que no lo vas a sacar. O sea, un Estado Nación te atacaría esas cosas cuando realmente podés destruir la tecnología y ya sabés que no va a poder existir otra parecida. Claro, no van a pagar con Entonces, Bitcoin, básicamente. claro, básicamente Bitcoin tiene un nivel muy paranoico ya, ¿viste? Y es el tema de Proof of Work y Proof of Stake. O sea, yo creo que Proof of Stake es suficiente, es good enough para todo ya, la verdad. Pero la verdad me gusta que exista Proof of Work porque esa diferenciación de que el tenedor es distinto al que está minando, para mí es vital para tener un nivel mucho más paranoico. Y yo, como buen anarquista, tengo una dosis de esas cosas, de que me gustan las cosas indestructibles y que no me pueden hacer nada y a mí no me tocas y no me jodes. Y bueno, me gusta que tenga Bitcoin eso. Pero No, y por creo eso que, también, creo que es necesario justamente porque si en algún momento Bitcoin falla, o sea, realmente creo, si Bitcoin falla, eso generaría una duda sobre un montón de otras cosas. Entonces está bueno que esa no falle seguro, porque después nada, podés seguir construyendo y probando nuevas cosas y quién sabe, tal vez, bueno, las cosas evolucionan apareciendo alternativas interesantes, pero sí, coincido con lo que dice Franco que muchas de las coins heredan heredan el hecho de que igual Bitcoin va a estar. Digamos. Y ahí, con lo que mencionaba Franco, ¿ven la posibilidad de que cambie el mecanismo de consenso Bitcoin? Particularmente, tengo mi opinión formada y es que para mí debería seguir todavía con Proof of Work, salvo que salga algún mecanismo de consenso que todavía no vimos en el mercado perfeccionado, pero creo que la forma de tener descentralización y seguridad en un combo bien equilibrado es con Proof of Work. ¿Ven la posibilidad de que pase a Proof of Stake en algún futuro o no? no, cualquiera que te tire un escenario así no entendió Bitcoin ni vio cómo Ah, funciona Bitcoin políticamente internamente. O sea, Bitcoin muere con esa y a lo sumo van a salir forks. O sea, los escenarios posibles en un futuro, incluso ante cosas muy de caos, es que vos una regla vas a tener manteniendo y se van a formar espontáneamente porque el libre mercado y el orden espontáneo va a ser que ante cierta comunidad una diferencia que pronto quiera hacer algo, lo que van a surgir son simplemente forks de Bitcoin de manera tal que el inversor tenga los dos forks y a lo sumo venderá uno y seguirá. La forma de crecimiento y de defensa de Bitcoin, que también está buena, porque a mí me gusta decir que Bitcoin es una construcción social y que Bitcoin no es una democracia, sino que es anarquía pura, porque bueno, en realidad lo que se generan son nuevos forks, alguien quiere una constitución, o sea, Bitcoin tiene una constitución, unas reglas, ¿no? Alguien quiere unas reglas distintas, bueno, sos forkearla, hacerlas, y esas reglas que hacemos vos distintas, que pueden ser reglas de consenso como bien decís, Axel, tienen suficiente gente que las lleva, va a tener una comunidad y va a tener un precio de mercado y se van informando ciertas forks y bueno, el mercado terminará diciendo cuál se lleva el nombre Bitcoin, que ya es una cuestión social, cuál se lleva realmente el nombre Bitcoin y va a haber opciones de más. O sea que si alguna gente cree que ese es el camino, lo que va a pasar es que simplemente va a surgir y va a terminar compitiendo con el Bitcoin que siguió con el camino tradicional y veremos qué pasa en el mercado, ¿no? Y eso es algo que a varios bitcoiners no les gusta, pero es una realidad que puede pasar. De hecho, hoy justo estaba mirando uno de los Blockstream Grooves, que tiene el handle en Twitter,
que justamente es bastante miedoso con el ETF de Bitcoin. Y yo también, en cierto sentido, no con el ETF, sino con el mundo regulatorio de Bitcoin, que si lo que vivimos en 2017 en Bitcoin lo vemos con ponele que pensemos esto, tenemos ETFs de Bitcoin y un montón del mundo usa estas herramientas de traditional finance utilizando Bitcoin. Cuando vos tengas un debate en la comunidad de Bitcoin, lo que elija el camino de constitución de Bitcoin o de reglas de consenso de Bitcoin, que elija el ETF de Bitcoin, de Grayscale o del que sea, la verdad es que tiene mucho mercado esa decisión. O sea, es un agente atacable con un montón de poder de capital para decir Bitcoin va a ir por este lado. Y eso, la verdad, es un miedo que me da uno de los grandes miedos que tengo yo en Bitcoin, o sea, de decir riesgos que puedo ver, es ese. Cuando vos decís, una cosa era hace unos años, cuando todos los bitcoiners tecnológicos y locos lindos, digámoslo, y otro lado, cuando decís la mayor capital de Bitcoin hoy en día, de pronto son ETFs y corporaciones y fondos y demás. Lo que elijan los fondos como reglas de Bitcoin terminará tal vez siendo el Bitcoin, que la prensa llame Bitcoin, ¿no? Y tal vez Claramente que esté dominado por fondos, todos esos fondos van a querer Proof of Stake porque aparte pueden participar y stackearse forever, digamos. Exacto. O sea, stackearse forever. Y justamente... Bueno, pero Proof of Stake está peleando, para mí Proof of Stake tiene una gran falla de marketing que sin embargo la está peleando muy bien, Proof of Stake, que es el que tiene va a tener, el que más tiene va a tener más. ¿No? Esa falla de marketing de Proof of Stake pero la están lidiando muy bien. Lo que quiero decir es, y no quiero meterme en Proof of Work, Proof of Stake, discusión, pero digo, claramente vos hoy con Bitcoin, así como con los mineros, qué sé yo, no tenés ningún control, o sea, por más que tengas capital, no tenés control, no puedes mover nada. Entonces, eso está bueno. Pero sí, respecto de si va a cambiar a Proof of Stake, yo no creo que pase nunca, excepto que, no sé, haya realmente una crisis en Bitcoin y realmente no haya otra forma. O sea, hay que entender que hay también una fantasía, como el consumo de electricidad de Bitcoin va creciendo todo el tiempo, esa fantasía de decir, che, entonces que va a consumir toda la energía del globo en algún momento. Y no es así porque además esto viene el halving y la realidad es que hay un punto en el tiempo donde no hay nuevas coins, no hay nuevas monedas emitidas y hoy el fees es una fracción muy chica. Entonces, como que yo creo que va a llegar a un punto de equilibrio donde la cantidad de energía consumida por Bitcoin no va a seguir subiendo exponencialmente todo el tiempo. Porque sube mucho el precio, pero te baja la emisión y entonces, nada. Y vamos a ver dónde será ese equilibrio y cuando se llegue a ese equilibrio vamos a ver qué tan sostenible es todo el sistema y ahí habrá discusiones y habrá un montón de cosas. Porque hay muchas incertidumbres en cuando llegue ese momento. Pero Satoshi, hoy alguien tuiteó y decía Satoshi Nakamoto ya preveía ese futuro donde no hay emisión y todo se tiene que sostener con los fees. Y medio que su análisis fue, mira, si para cuando casi no haya emisión, las fees de Bitcoin no son suficientes, o sea, porque no hay transacciones suficientes para mantener seguridad en la red, quiere decir que falló el proyecto. Entonces, y está tremenda ese análisis para decir, mira, la realidad es cierto, hay un riesgo, pero el riesgo peor es que falle porque no hay suficiente demanda. Y la verdad que lo que hay que apuntar es a que crezca el uso. Y si crece el uso va a haber demanda y si hay demanda, las fees de Bitcoin va a mantener la minería en algún nivel que se llegará a aceptar, pero no creo que vaya a crecer indefectible, o sea, forever, digamos. Fran. En cuanto a Proof of Stake, hay un for de Bitcoin que pasó a Proof of Stake, o sea que podemos decir que ya existe, vale no sé cuánto, pero vale $0.000 dólares, no sé, pero alguien lo hizo ya, o sea que en realidad está haciendo el mercado. Sí, alguien hizo un for de Bitcoin y dijo a partir de ahora Proof of Stake, ¿viste? No sé si habrán premiado un poquito, toda esa gente siempre se deja un poquito de moneda para ellos mismos, pero técnicamente existe algo así, o sea que simplemente hay que ver que es un tema de la construcción social y semántica y qué lleva la marca Bitcoin. Sí. Y después en cuanto a la ficha, yo creo que es falta de comprensión mía de mercado para mí el tema. O sea, lo de la ficha lo vivimos. En una época Bitcoin tenía transacciones gratis y dejaron de ser gratis. Incluso con se va equilibrando eso, ¿no? Incluso cuando los bloques, exacto, incluso cuando los bloques están vacíos hoy en día, vos mandás una transacción sin fees y no se procesa. Cuando en una época sí. Simplemente los mineros en algún momento dijeron, basta, no vamos a procesar más transacciones sin fee. O sea que la propia supervivencia de los mineros hace eso. Y también se pasa con Lightning. Uno llega a un momento que Lightning y On-Chain y Off-Chain se empiezan a ver entre ellos. O sea, bueno, esto Nico sabe más que yo que en este tema, pero llega un momento que Lightning empieza a ser más caro que On-Chain, ¿no? Por un tema de tener que tener el volumen y en los canales de pago y armado.
y se tiende a balancear. Ahora logramos que gracias al Lightning las fees de Bitcoin bajen, pero si después todo se empieza a pasar, eso se va a empezar a balancear solo y el mercado encuentra ese equilibrio, como lo encontró ya en el año, no me acuerdo qué año fue lo que dije que pasó esto, que las transacciones de Bitcoin eran gratis completamente, pero hubo un año en que lo eran y lo viví, porque yo he llegado a mandar transacciones con fee cero y se procesaban, y en un momento los mineros dijeron, no, basta, para, vamos a hacer esto, si no, no somos rentables nosotros, o bueno, lo que sea. Y bueno, pasó. De hecho, también pasó que en épocas de mucha transacción, los mineros colectaron más por fees que por subsidio monetario, ¿no? También ha pasado en 2017. O sea que en realidad eso no es un riesgo tan grande como se lo está viendo en estos días. Yo creo que es más food que se está generando últimamente, porque este tema, si bien los bitcoins lo sabemos hace mucho, empezó como a moverse en los últimos 5 o 6 meses, creo yo. Antes no se hablaba tanto de eso. Perfecto. Y ahí quiero, con todo lo que venimos hablando sobre Bitcoin, a partir de esta fecha, como mencionábamos, del 8 de junio, el primer gran salto de Bitcoin, es sobre la palabra maximalismo de Bitcoin. ¿Les gusta el término? ¿Implica que solo confían en un proyecto y los demás no sirven o no existen o no van a ser relevantes? Pienso y comparo también con lo que sería utilizar solo Internet para Wikipedia. No hay que pensar solamente en utilizarlo como un medio de transacción financiera, ¿no? La posibilidad de utilizar esta tecnología para un montón de cosas. ¿Cómo se llevan con este término maximalismo, Bitcoin? Te dejo a vos, Mira, Nico. Vos sí, te no, llamás minimalista que de Bitcoin, te llamás, creo, te llamás. dentro de Bitcoin hay distintos niveles de maximalismo, diría. O sea, yo para algunos maximalistas soy un shitcoiner, o sea, así que como digo, puedo poner perspectiva. O sea, hay como distintos niveles, hay gente que incluso Lightning qué sé yo, hay cosas increíbles, hay discusiones que son muy divertidas. Y entonces dentro de Bitcoin mismo hay niveles de un fanatismo impresionante. Eh, yo diría más bien, más que maximalismo, sí, el maximalismo tonto es inútil porque pensar que todo no sirve, que nada tiene valor, etcétera, no tiene sentido. Ya claramente hay muchas cosas que sí tienen valor, digamos, o sea, que sí tiene sentido que existan. Lo que pasa es que el maximalismo es una protección y ha surgido como una protección contra todos los free riders de estas coins que te aparecían todo el tiempo y que uno convivía todo el tiempo, o sea, que te aparecía, vos estabas con Bitcoin, descentralización, seguridad, que te aparecía un inventado de la nada que forqueaba Bitcoin, lo copiaba y le cambiaba 2 parámetros, le decía, ahora hago un bloque más grande y una confirmación cada 2 minutos. Entonces mi coin es mejor. Y te empezaban con un eslogan de que era mejor y a convencer gente porque era muy barata, entonces ese iba a ser el nuevo Bitcoin. Y realmente te generaba un cringe tremendo todo eso y tenías que defender de eso. O sea, tenías que decirle a la gente, man, no es lo mismo. ¿Querés comprarlo, especular? Está perfecto, pero no te comas el verso de que es lo que no lo es. Y me parece que en ese sentido el maximalismo como una protección de decir, mira, hacé lo que quieras, comprá lo que quieras, disfruta, proba, experimenta. Sabés que Bitcoin tiene estas características y no todas lo tienen. Eso no quiere decir que Bitcoin es lo único que les tiene que servir a todos. Hay gente que no necesita ciertas características de Bitcoin y está bien, pero más que nada es proteger de decir, che, hay ciertos atributos que no podés desde cualquier lado con cualquier coin decir que sos lo mismo, porque no sos lo mismo. Y eso me parece que está bueno protegerlo. Mismo pasó mucho en Ethereum en este último tiempo con todas las alt L1s, o sea, todas las blockchain que te decían no, porque como Ethereum se había ido muy alto los fees, entonces claro, ahí hubo una oportunidad gigantesca de una aparición de blockchain por todos lados programables, que eran todas forks de Ethereum, y todas te decían somos mejores, somos más rápidos, porque el fee, porque... Y era lo mismo que nos pasaba con los Bitcoin, que te aparecía cualquier coin y tenías que defenderte. Entonces lo hemos visto en Ethereum que ha surgido un maximalismo también de gente que detestaba todo, que Solana, que esto, que son todos scam, todo centralizado. Entonces creo que está bueno defender un poquito, decir, che, hay ciertos atributos que yo sobre los cuales estoy aferrado, pero eso no quiere decir que vos no tengas la libertad de hacer lo que quieras y tal vez tenés mejor fit con otras cosas y está bien. Es un poco esa mi visión. Perfecto, Nico, muy, muy interesante. Fran, ¿querías agregar algo? No, la verdad yo no tengo muy claro si soy maximalista, no. Si vamos a niveles, como dice Nico, probablemente no lo sea porque tengo otras criptomonedas, tengo otras 2 criptomonedas, entonces probablemente no lo sea para mucha gente. Sí, a Pero a mí largo plazo, si confías únicamente en Bitcoin, es decir, si te digo acá a depende 15 para años cuál va qué. a A existir, ver, yo creo que de pronto hacer un
creo que podríamos crear una DAO y hacer un montón de cosas y que la DAO tenga su propio token y con eso operamos. Pero el tema es que estamos comparando con estamos comparando. O sea, hoy en día la gente va al CoinMarketCap o por decir alguno, es más popular, ¿no? Pero en todos nuestros listados, y compara cualquier cosa contra cualquier cosa. Algunos son simplemente tokens de startups. Algunos son tokens de startups reales, o sea, que realmente son de startups, o sea, creadas en una jurisdicción, con una empresa real, con accionistas, eso es una cosa. Después tenemos protocolos reales, como no sé, como puede ser Bitcoin, sin dueño, sin nada, sin empresa, sin nada detrás. Después podemos tener iniciativas, me gustaría que existan más, que no existen, iniciativas de startups reales en el mundo cripto sin real empresa detrás. O sea, crear una empresa en el mundo cripto que, bueno, tenga sus propios accionistas, que son anónimos y para eso tiene un token, que básicamente el token sería lo que en el mundo tradicional llamamos accionistas, pero nos movemos en esa DAO, y eso para mí estaría buenísimo que eso empiece a pasar más. Lastimosamente no pasa, y generalmente las DAO terminan teniendo una fundación regulatoria detrás o una startup detrás, y generalmente un preminado detrás, y hasta incluso inversores privilegiados detrás, o sea, gente que tuvo el don de haber conocido a tal persona que se le dijo, bueno, antes de lanzar el token, vení que todos ustedes están antes y después lo lanzamos al resto del mercado. Todas esas cosas que hoy en día son tradicionales en el mundo cripto, a mí me gusta bastardearlas, y entonces me veo como más maximal que critico, porque la mayoría de las cosas son así hoy en día en el mundo cripto, ¿viste? Hoy en día tenés cosas como Solana que te puede gustar o no tecnológicamente, pero es una paparruchada en cuanto qué palabra vieja, hace no mis años, paparruchada. Bueno, no tengo que usar más. Tenés que traducirla porque la mayoría de la audiencia no sabe Sí, ni qué estás hablando. cualquier cosita, Tal vez no escucharon sé. a algún abuelo. Sí, posta. Pero bueno, en el sentido de cómo se llega a ese token, quiénes estuvieron antes, quiénes lo generaron, quiénes se generaron. O sea, hay realmente VCs que tuvieron privilegios en el retail, digamos, ¿no? Todo ese tipo de cosas que me parecen tan poco honestas en el cierto sentido que, bueno, me tiro más para el lado de Bitcoin, porque, bueno, Bitcoin es como tiene un fair lunch. Y soy bastante fanático de las criptomonedas que tienen un fair lunch, ¿sí? Un lanzamiento honesto, sin este tipo de privilegios algunos individuos. Y el 95% del mercado hoy en día tenés ese tipo de cosas que básicamente son esquemas para hacer dinero y no mucho. Y que terminan muriendo a la larga en el próximo bull market, terminan siendo otros los esquemas, ¿no? Así como en el bull market anterior teníamos cosas como, ayúdame Nico, ¿cuál puedo citar? Como a Eternity, no sé, a Eternity, el bull market 2017-2018, teníamos tokens como a Eternity que estaban, creo que habrá llegado en el top 20. Está EOS, acuérdate, EOS era la que iba a reemplazar a todo. Bueno, EOS entró también con esa cosa, pero EOS tecnológicamente a mí me parecía bastante sensato. No, para todos nos engañó, pero bueno, digo, el hecho de que por más que incluso... Espera, me voy a poner a defender a EOS. Tecnológicamente EOS es bastante, el Delegated Proof of Stake es una iniciativa tecnológicamente que me parece bastante sensata. Nos engañó en el sentido de que esto de la seguridad, cuando preguntaban del largo plazo, y que vos decís, yo te entiendo, en mi caso, te entiendo que tal vez haya una coin que tenga más upside, más posibilidad de subir un poquito más que Bitcoin en el largo plazo. Pero yo cuando me voy a dormir con Bitcoin, sé que va a andar y no va a pasar nada, que no tengo que estar mirando un YouTube para ver si están cambiando algo. Va a andar, va a andar. Y no va a pasar nada. Puede que tal vez si hubiera apostado por otro lado, en algo un poco más, qué sé yo, no lo sé, pero duermo tranquilo. En EOS parecía como, esa revolución tecnológica, qué sé yo, y bueno, nada, desapareció. Está bien, pero EOS se vendió como un security. De hecho, creo que para estar en el pre-sale de EOS tenías que usar un exchange. Bueno, en esto, ¿se fue Rodolfo? Sí, se fue Rodolfo. Sí, se fue. Bueno, creo que él estuvo ahí. Creo que tenías que entrar en como con tus datos personales, reales y demás. Bueno, mira, también, bueno, pasa, Ethereum lo hizo mucho antes. Ethereum creo que la única limitación que tenía era el tema de que no seas gringo, no seas norteamericano. Creo que era la única limitación que tenían el pre-sale. Digamos, o lo que vendían, no me acuerdo cómo. El pre-sale ponías un mail y le tirabas unos bitcoins y llegaban. O sea, claro, simplemente había una condición gringo nada más, pero no, sí, pero no había un enforcing muy real de eso. No, claro. Con lo cual podemos decir que dentro de todo el Ethereum, y no odiar a Adam me está escuchando acá, que lo veo a Adam ahí me va a putear, pero dentro de todo era bastante lógico, era pre-sale y punto, pero podían entrar, ni siquiera necesitabas entrar con tu nombre real, bueno, necesitabas un email, pero no mucho más. No, yo entré y nada, me acuerdo de poner un email y tirabas unos bitcoins, okay. Centavos de bitcoin y te llevaba un archivito que te decía, algún día esto va a ser una coin, o sea, era eso.
Sí, bueno, pero es muy distinto a lo que vemos hoy en día de, no sé, vos querés comprar este token, entrás en el momento que entró, pero hay gente que ya estaba de antes que vos y estaba de antes simplemente porque Claro. tiene un arreglo con los founders, nada más, ¿viste? Y son empresas, ¿sí? Sí. Es una manera de tener un entramado regulatorio distinto, pero casi no dejan de ser empresas para mí todo ese tipo de cosas. Y bueno, la cosa esta es que, a lo que iba con todo esto, es que estamos comparando cualquier cosa con cualquier cosa, lo metemos en una listita y los comparamos entre sí como si estuviéramos comparando cosas asimilables, y la verdad que no. No buscan ser, y tampoco, ojo, no todas buscan ser lo mismo, no es que muchas, los metemos ahí por la fuerza, la verdad, porque se traían Sí. en el mismo tipo de lugares, El pero no es que el todas mercado quieren ser después va. Bitcoin, no, la verdad que no, algunas quieren ser simplemente un token de una DAO, y está bien, A mí está me parece una perfecto. evolución, el otro día estábamos discutiendo en otro grupo, una evolución muy interesante que va habiendo porque, claro, que aparecen cosas que se mezclan y la gente que entra de afuera ve es cripto, todos son coins y todo, porque buscan especular que no está mal, digamos, pero es como que no analizaste, parece como que es todo igual. Pero ahora hay cosas que son muy, muy diferentes. Cuando tal vez Franco empezó y cuando estaba yo, que estaban las altcoins realmente eran todo más o menos lo mismo. Todas querían ocupar el mismo lugar que Bitcoin. Tenías Exacto. Bitcoin, Litecoin, Dash, que ellos eran todo lo mismo que Bitcoin, hacían las mismas cosas. Pero ahora tenés cosas que no hacen las mismas cosas, que ni siquiera pretenden hacer las mismas cosas, y el mercado las va ajustando. Lo que pasa es que ahí se mezcla en esa confusión un montón de nada, de cualquier cosa, de cosas que realmente no tienen valor, pero la gente les da valor. Pero el mercado lo irá filtrando. Cuando fue las ICOs en el 2017, creo 2017, de las ICOs que salieron, me animaría a decir, la otra vez había un estudio, pero el 99% de todas las que salieron y que juntaron millones y millones de dólares, no valen nada, nada, literal, ahora. O sea, y la gente las compraba pensando que nada, que eso iba a reemplazar todo y confundían todo con todo. Toda esa gente que entró con las ICOs y se hizo pomada con las ICOs, después va entendiendo, che, tenía sentido entender los fundamentals y qué sé yo. Y en este otro bull run también hubo un upgrade, una mejora de las ICOs para mí, porque empiezan a aparecer los tokens de proyectos que ya existen. Entonces, en vez de como ya nadie te va a una ICO porque era todo un engaño, entonces ahora te doy el token de algo que por lo menos ya la gente lo está viendo. Entonces, para mí eso es una mejora, pero hay una dificultad muy grande de cómo evaluar esos tokens. Entonces, la gente piensa, no, yo quiero el token de gobernanza. La gente no quiere ni votar para presidente, no le importa realmente la gobernanza como tal. Pero hay una confusión es más, gobernar, o sea, realmente votar en gobernanza de un proyecto es re complicado, no Sí. físicamente cómo votar, o sea, cómo tomar una decisión. Es No, complicado. alguna gente empezó a confundir token de gobernanza con ser accionista, son cosas distintas. Y Claro, empezaron a valorar token de gobernanza como si fuese tener una acción de una supuesta pseudo startup, ¿viste? pero Y no bueno, nada, significa lo mismo. y toda esa confusión está haciendo, como todas las veces, termina el bull market y todo se desangra todo y empiezan a quedar los buenos, los proyectos están buenos. Y la gente empieza a decir, che, pero pará, no todos los tokens eran iguales, no todos los tokens de gobernanza son iguales, no todos los tokenomics son iguales. Y entonces, no sé, ojalá que en el nuevo bull market venga una nueva versión de token de gobernanza, si se quiere, que comprometan al proyecto un poquito más. Porque hoy la gente, yo la veo que están todos timbeando, o sea, los tokens todos tienen valor y no sabes por qué, y te tiran un airdrop todos los días, entonces todos prueban proyectos solo para agarrar el airdrop, y como que se está haciendo esta dinámica de que sale cualquier proyecto nuevo, y entonces por las dudas voy y lo pruebo y lo uso como si me interesara, pero es porque quiero agarrar el airdrop, que sé que va a tener valor, no sabes por qué va a tener valor, pero de repente le das valor y tiene valor al menos por un tiempo. Bueno, ahora mucho de todo eso vale muy poco, pero algunos no. Y eso está bueno porque yo creo que en la próxima iteración cambie un poquito la dinámica y se siga puliendo el mercado, ¿no? Sí, coincido y quiero agregar algo porque le critiqué tanto a Solana. No es que me la agarro con Solana, ¿no? Simplemente lo veía desde el punto de vista de inversor y privilegio y la igualdad de oportunidades entre las distintas partes, ¿no? Pero, ojo, Solana si resuelve sus problemas, que tiene montones, ¿no? Obviamente, lo estamos viendo últimamente, si resuelve todo eso, está perfecto. O sea, no todo necesita ser supervisado, no todo. La descentralización son grados, la resistencia a censura, que es para lo cual buscamos la descentralización en general, también tiene grados. Y está perfecto. Tal vez Solana termina siendo una plataforma entre la cual tenemos smart contracts en Bitcoin, ¿sí? Y termina siendo una second layer de Bitcoin. O Ethereum termina siendo una second layer de Bitcoin, porque Bitcoin no apunta a ser nada más que un asset con ciertos atributos, y después si queremos operarlo en contratos inteligentes, lo metemos en Solana, lo metemos en Ethereum, lo metemos en EOS, lo metemos en donde se nos canta. Y en la práctica el mercado va teniendo a hacer eso. Así como el dólar, hoy en día lo tenés en casi toda plataforma
de contratos inteligentes, ¿sí? Hoy en día tenemos USDT, lo tenemos en todos lados, básicamente. Toda plataforma de contratos inteligentes tiene su versión de USDT. ¿Y por qué? Porque simplemente hay demanda para el dólar, ¿sí? Tenemos demanda para que los contratos operar dólares en contratos inteligentes. Lo mismo está empezando a pasar con Bitcoin. O sea, cuando vos tenés el asset y confías en el asset de valor de Bitcoin, tal vez te empezás a necesitar ponerlo de colateral, utilizarlo en un contrato inteligente, y hablar cuando los contratos inteligentes lleguen a un nivel más mundano de operacional, no sé, de intereses y cosas más mundanas de la economía real. O sea que está perfecto, o sea, no es que quiero, simplemente es otra cosa y hasta se complementan entre sí, Solana con Bitcoin, o sea que aclaro eso, nada más. Totalmente. Muy bueno, Franco, Nico, es un placer escucharlo. Nos estamos quedando sin tiempo. Queríamos rememorar el primer gran salto de Bitcoin a 11 años de que un Bitcoin llegó a valer $31,91 con un crecimiento de 5.400% en 2 meses, en ese momento en el que Franco ya estaba metido en Bitcoin, metido en este ecosistema. Así que quiero agradecerles a los dos por haber participado, por haber nutrido con todo su conocimiento a Nota Sol y a mí y a toda la audiencia, lógicamente. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por la invitación y gracias a toda la gente que estuvo ahí presente. Chao a todos. Muy bien. Chao. Nosotros seguimos todos los miércoles con un nuevo Spaces sobre temas relacionados con cripto, con blockchain, con Bitcoin, siempre acompañado por quien le agradezco y quien saludo también. Y nos vemos entonces en un nuevo Spaces. Muchas gracias por estar. Nos estamos escuchando. Gracias por escuchar Escuela de Cripto Podcast. Si te gustó, compartilo y seguinos en redes sociales para seguir aprendiendo sobre cripto.